Belsasar Núñez es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica de Santidad en Honduras, con más de 30 años de ejercicio ministerial en diversos contextos cristianos. El pastor Belsasar Núñez es graduado del Instituto Bíblico de su denominación, también en Tegucigalpa, Honduras. Realizó sus estudios especializados en Bernard, en los Estados Unidos, el Seminario Bíblico también latinoamericano de San José, Costa Rica, y también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en Bethel College en los Estados Unidos, ¿verdad? El pastor Belsasar Núñez posee una maestría en ministerio pastoral, ha ejercitado su pastorado en 3 iglesias, ¿verdad?, hondureñas, y una en los Estados Unidos. Gran parte de su ministerio ha consistido en la enseñanza bíblica. Así que tenemos a un siervo del Señor con nosotros que nos va a enseñar en esta tarde. Así que el Seminario Bíblico Teológico Maranata ofrece también diversos programas para todos aquellos hermanos que están interesados en poder conocer la palabra del Señor. Así que vamos a tener un momento de oración y el hermano Belsasar Núñez después queda con nosotros. Mucho gusto de verlos y conocerlos, hermanos, a pesar de la distancia física que nos separa y de que no nos conocemos todos, con la excepción de Daniel Alejandro Ávila, que lo vi ahí pues conectado con los demás hermanos de las iglesias bautistas. Voy a partir de un versículo que San Pablo escribe en la parte segunda de su carta principal, la carta de los Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y empieza esa parte práctica. Y el versículo 2 dice que no hay que conformarse a este siglo, a la manera de pensar de este mundo. La palabra siglo allí no significa un periodo de 100 años. Es la palabra aeón, que significa una era, una época. Y si no, dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a eso es que me quiero referir al dirigirme a ustedes. Entonces, voy de inmediato, entiendo que me está dando, hermano, que está dirigiendo o que está, ¿cómo se llama? Dirigiendo la operación del Zoom, que me da oportunidad para compartir pantalla, porque les voy a poner allí el PowerPoint que he preparado para que ustedes puedan seguirme en esta alocución. Aquí está. Entonces, vamos a partir de este versículo que lo tenemos ahí, que dice que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces yo quiero tomar esa parte para hacer el centro de lo que queremos hablar acerca de la iglesia del siglo XXI, o mejor dicho, de los grandes desafíos que tenemos en la iglesia en este siglo y los siglos que vienen. Entonces, comencemos con las primeras ideas aquí. En primer lugar, quiero compartir esta primera parte, que por cierto quiero hacerla algo rápido. No sé cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Algo rápido, pero quiero hacer como un resumen de cómo nos llega el evangelio a Latinoamérica y particularmente a Honduras, para que comprendamos, y por eso es que partí de este versículo, que renovemos nuestro entendimiento.
¿Cómo llega y por qué y cuáles fueron las motivaciones y cuáles fueron los altibajos que la evangelización protestante trajo a Latinoamérica en el siglo antepasado? Son algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes. Y entonces los pensamientos centrales, o sea, mis puntos principales que quiero enfatizar son los paradigmas de iglesia que trajeron la misión que desarrolló nuestras iglesias en Latinoamérica. Y luego hablar un poco de regresar a aquellos vacíos o aquellas falencias que a mi manera de pensar ha tenido el evangelicalismo de los siglos 19 y 20 para regresar a las bases bíblicas, hacer algunas propuestas que yo le llamé propuestas descabelladas y hablar entonces de los desafíos, de los frentes que tiene que tomar la iglesia en la actualidad. Si ustedes ven estas imágenes, esto es más o menos la imagen o las imágenes que la gente tiene de nuestras iglesias. Y estamos llamados a preguntarnos, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo vino la iglesia? Bien, cuando se inició el proceso de evangelización en Latinoamérica, se hizo como una misión por varias motivaciones, comenzando por las más espirituales y las más apegadas a la palabra de Dios a partir de la reforma religiosa del siglo XVI. Es decir, para principios del siglo XIX ya el evangelio se había extendido en Europa, pero muy poco en Latinoamérica, porque muchos pensaban que la evangelización ya se había realizado en Latinoamérica, puesto que la Iglesia Católica ya estaba aquí asentada en estos territorios latinoamericanos. Pero también había comenzado a nivel de sociedades, había comenzado el gran movimiento desde la revolución bolchevique en Rusia y que vino a conformar más tarde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del parte de la geopolítica. Entonces los primeros misioneros vinieron para combatir ese avance que se daba en el mundo y un temor para que estas naciones, que a estas naciones no llegara ese mal que le llamamos, por la cuestión era por el ateísmo y por la forma de confrontar a la iglesia y por las persecuciones que se daban en los países socialistas hasta ese momento que iba avanzando y viendo las dificultades particularmente aquí en Latinoamérica con Cuba. Por otro lado, la evangelización vino también, y cuando digo de esto para combatir el avance del socialismo que avanzaba en el mundo, era porque en ese tiempo, por ejemplo, la iglesia en China, que había crecido, fue muy devastada por la venida del socialismo, que todavía no llega hasta el día de hoy a ser comunismo, como se le llama. Entonces, muchos misioneros fueron expulsados y se vinieron para Latinoamérica. También venían para oponerse a aquellas doctrinas y aquellas formas que eran nocivas a la sociedad y que practicaba la Iglesia Católica. Había que hacerle frente a la situación de la Iglesia Católica. Pero por supuesto también en una concepción bastante de la Edad Media para salvar el alma, ¿verdad? Para salvar, rescatar al pecador. Esa es la parte más espiritual de la evangelización. Para rescatar al pecador de su mala manera de vivir y su destino eterno después de la muerte. Para cambiar la cultura de que aquí cualquier cosa se hacía y la iglesia permitía cualquier cosa y no había disciplina. Para influir en los gobiernos acerca de una lucha que ya se daba desde el siglo XVIII, que era la lucha por la libertad de culto, puesto que la Iglesia Católica había acaparado el terreno y prohibía la entrada a la práctica de otras religiones. También para buscar conversiones genuinas, como ya lo dijimos, no solamente salvar almas del infierno, pero buscar que en la práctica la gente entendiera qué es vivir la vida cristiana, en vez de una simple religiosidad basada en la liturgia, ¿verdad? Que el bautismo me libra de los demonios, de ir al purgatorio, como creen ellos, y de ir al infierno, pero de ahí no importa qué clase de vida se viva.
Entonces, para buscar esas conversiones genuinas se evangelizó y para extender la hegemonía, por supuesto, del modelo norteamericano de cultura y de economía norteamericano. Debo decirles que cuando yo estudiaba, pues para mí fue un poco chocante oír a uno de mis maestros decir: una de las razones por las cuales enviamos misioneros y vamos a evangelizar el mundo es para promover nuestro estilo de vida. Ah, con razón, ¿verdad? Muchos buscan el sueño americano o norteamericano. Pero esa extensión de la evangelización se hizo en detrimento de algunos enfoques que se obviaron, que se olvidaron o que no se enfatizaron. Uno de ellos es el enfoque en el reino de Dios. Y es que la teología liberal que había proliferado, que había comenzado en Europa en algunos puntos, particularmente en Alemania, pero que se había hallado enraizamiento en los Estados Unidos, se había promovido tanto la teología liberal que llegaba a decir que nosotros podemos por nuestra propia fuerza construir y manifestar, es decir, hacer la presencia del reino de Dios. Y nació el famoso evangelio social que muchas iglesias evangélicas rechazaron. Entonces, como lo rechazaron, casi nadie hablaba. Cuando yo llegué a la iglesia, estoy hablando de 1961, nadie hablaba del reino de Dios. Entonces, este es un tema que no me va a dar tiempo para llegar más, pero voy a decir algunas cosas. También en detrimento de la conciencia de sociedad y en el modelar ese estilo norteamericano, nos fuimos más hacia un muy acendrado individualismo. Entonces, la sociedad se ve como se ve la iglesia, muy individuales, con competencia de iglesias, con competencia de ministros. Yo tengo mi ministerio, ¿verdad? La sociedad no se mira como una colectividad, hace falta esa conciencia. También faltó la ética social, la ética en la familia. Los hombres aquí en Latinoamérica tenían 5, 6, 8 mujeres y una cantidad de hijos, ¿verdad? En la familia no había ese espacio. Entonces la iglesia evangélica vino a hacer énfasis, pero todavía se obvió mucho en el principio la ética social de los negocios, de las relaciones sociales, y nos quedamos con ideas muy católicas de pecados veniales y pecados capitales. Entonces, no se hizo énfasis en eso, a pesar de que los evangélicos hemos trabajado, y hay que darle crédito, ya particularmente de mediados del siglo pasado para acá, más en la familia, en la cuestión de la ética. Entonces, ¿a qué quiero atacar aquí? Al hecho de que muchas veces nos quedamos bastante con un sentimiento o con un entendimiento muy católico, en el sentido de que adentro de la iglesia somos espirituales, alabamos a Dios, oramos, ayunamos y todo, pero cuando estamos en el negocio, en la profesión, en el trabajo, entonces como que nos divorciamos de esa espiritualidad. Hace falta eso. Faltó también en esa evangelización la noción de iglesia como pueblo de Dios, y empezamos a copiar, por decir así, esa idea de la Edad Media, de que la iglesia tiene que ser vista o tiene que tener vistosidad por la manera como vestimos, por la manera como están decorados y construidos nuestros templos, por la manera como están nuestros lugares de adoración. Y dejamos de lado, bastante de lado, la idea de iglesia como pueblo y no una iglesia como un lugar. También olvidamos un poco la doctrina fundamental, universal, de la reforma religiosa del siglo XVI con Martín Lutero, como la cuestión del sacerdocio universal de los creyentes. Y nos volvimos bastante elitistas. Este grupo de pastores que llega aquí son los que toman las decisiones, toman muy poca información o participación de la gente con quien trabajan. Y se dejó un poco de lado, a pesar de que es una doctrina fundamental de la reforma. La noción de redención. Arrinconamos, por decir así,
la noción de redención al ámbito espiritual. La redención es del alma, la redención es de la vida interna de la persona, pero se nos olvidó lo que la Biblia enseña, y aquí renovar el entendimiento, ¿verdad? Que la Biblia enseña la redención de toda la creación, que la Biblia enseña la redención no solamente del alma o del espíritu, que la Biblia enseña la redención del cuerpo, que la Biblia enseña la redención de la tierra, que la Biblia enseña la redención de toda la creación. Entonces, cuando hablamos de la redención del alma, nos quedamos con esa idea solamente que la salvación y la predicación del evangelio se da todavía para salvar el alma, pero se nos olvida el tiempo, a pesar de que amamos mucho lo que está en la tierra, se nos olvida que aquí también tenemos que trabajar aspectos de redención. Y como voy a mencionar más adelante, arrinconamos también la doctrina de las buenas obras, amén de que Martín Lutero pues criticó mucho la doctrina de la epístola de Santiago y echamos por la borda la doctrina de las buenas obras de tal manera que muchos cristianos de la actualidad dicen, como yo no soy salvo por las buenas obras, ya no tengo nada bueno que hacer, no importa, siempre voy a ir al cielo. Bueno, tendremos que leer la Biblia otra vez en torno a eso, ¿verdad? Porque ya más adelante voy a hablar un poco más de eso. La Biblia habla de buenas obras. Bien, entonces, número 2. Como dije antes, estos son hitos de cómo llegó la evangelización protestante a nuestra tierra. Ahora, ¿cómo volver a los paradigmas bíblicos? Aquellos fueron paradigmas del siglo XIX y del siglo XX. Pero ¿cómo volvemos, cómo revisamos estos paradigmas a la luz de la escritura nuevamente? Y en esto los teólogos nos han ayudado. Tenemos que admitirlo, tenemos que darle gracias a Dios por los estudiosos. Yo soy fruto de ello, pues que yo lo que estoy compartiendo aquí es lo que he leído en libros y en los seminarios y en los cursos y en todos los estudios que hemos realizado. En primer lugar, volver a reconstruir entre nosotros y nuestras iglesias el concepto del reino de Dios. Me voy a detener un poquito. Ok, gracias hermano que está dirigiendo la conexión, porque es cierto, estoy viendo aquí el chat. Pueden poner sus preguntas en el chat. Si algo voy diciendo, y aquí me volví algo rápido porque quiero llegar al punto central, a donde rasca, a donde pica, y a donde hay que rascar, ¿verdad? Entonces tenemos que reconstruir la teología del reino de Dios. ¿Y qué recoge la teología del reino de Dios? Pues algunas de las cosas que mencioné hemos dejado de lado porque nos apartamos un poquito de esas doctrinas por varias razones que no hay tiempo hoy para explicarlas. La comunidad del reino es la iglesia. Conciencia de colectividad y no de un excesivo individualismo, que este ministerio es mío, que esta familia es sola mía, que yo tengo lo mío, y como bromeamos con mi esposa, pues, o con la gente que platicamos acerca de los matrimonios, ¿verdad? Decimos lo que tiene ella es mío, lo que yo tengo también es mío, ¿verdad? Bromeamos. Pero la iglesia se ha hecho demasiado de un gran individualismo, ¿verdad? Entonces, esto en detrimento de un elemento que apenas hemos estado comenzando a trabajar en los últimos 40, tal vez 50 años, que es la idea de el ministerio de la redención integral de la persona. Somos salvos solamente en el alma, somos salvos también en este cuerpo. Por eso oramos por los enfermos, por eso establecemos obras de misericordia y necesitamos mucho más. Luego tenemos que reconstruir una doctrina o teología de la mayordomía de la creación. Hemos sido muy descuidados, pues ¿quién ignora a esta hora las grandes dificultades que está teniendo el globo terráqueo por causa del calentamiento global? ¿Y quiénes son los culpables? Todos nosotros, pero no hemos pensado en la redención de la creación. Y por lo tanto, eso tiene que ver también en todos los ámbitos
que parte o que tiene que ver básicamente con la manera como entendemos, cómo dirigimos, cómo expresamos nuestro sentir y nuestro accionar de liderazgo según el orden de Jesucristo. Aquí hay mucha tela que cortar, no me queda tiempo. ¿Cuál es este liderazgo del reino? Que lo que la gente en este mundo aprecia y lo pone muy arriba, en el reino de los cielos está abajo. La mejor parábola o, ¿cómo decir? Alegoría, no sé si no es alegoría, o la mejor ilustración, pongámosle así porque no es ni parábola ni alegoría, es esa imagen apocalíptica en donde hablamos de que en el reino de los cielos hay calles de oro. Hay que ver la parte simbólica de eso, aunque algunos piensan que es literal. Eso es un problema ya de los teólogos, ¿verdad? Que sea literal. Pero en símbolo como es el libro de Apocalipsis, ¿qué significa? Que lo más granado de las riquezas de este mundo, que se representan generalmente a través del oro, en el reino de los cielos está debajo de nuestros pies. Entonces, que el que quiera ser grande debe ser el que sirve. ¿Cómo manifestamos ese liderazgo? Yo creo que nos apartamos mucho de ese liderazgo cuando venimos a la cuestión de cómo ejercemos nuestro liderazgo. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es ese concepto entonces de revivir, de reconstruir el concepto de reino de Dios al cual necesitamos volver en la Biblia? Aquí tenemos solo unos pocos pasajes del Antiguo Testamento. Ese reino tiene una dimensión espiritual, teológica, que se manifiesta, por ejemplo, en escritos, en partes de la Escritura, como el Decálogo, como los mandamientos del Nuevo Testamento sobre la vida de santidad, sobre la vida apartada del pecado. Pero tiene otro elemento, es el elemento social, comunitario. El pueblo se modeló en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento una sociedad en donde todos se interesaban por todos. Y el pobre tenía la prebenda podía esperar, no solamente en lo milagroso de Dios, sino que en su pueblo, que su pueblo podía tener cuidado de él. Había una parte social comunitaria, las leyes sanitarias, las leyes sobre la propiedad, las leyes sobre el trabajo, las leyes sobre la familia, sobre la manera de las ofensas, cómo se deberían manejar. Son los capítulos que poco leemos. Leemos el capítulo 20 de Éxodo, pero se nos olvidó leer los capítulos 21, 22, 23 en el libro de Éxodo, que son la parte social, comunitaria, y la parte física, económica, que tiene que ver con las riquezas, con los recursos, con la tierra misma. En efecto, la redención de Israel consistía en darles la tierra con sus recursos, la tierra prometida. Entonces eso llevaba leyes y regulaciones, uso de recursos y la cosmovisión en el sentido de misión. ¿Cómo van a compartir ustedes su manera de vivir con las otras naciones paganas? Esa es su misión, esa era la misión y es la misión de Israel, por cierto, que muchos lo entienden así, lo están cumpliendo. ¿Cómo recibimos bendiciones de Israel, verdad? En ciencia, en tecnología, en comunicaciones, etcétera, etcétera, porque es un mandato del Señor. ¿Cómo desciende eso al Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento es la iglesia, es el nuevo Israel. El Nuevo Testamento entonces tiene recursos no para hacerse grandes templos y catedrales, no, es para ayudar al desprotegido, para compartirlo. Y claro, no me queda tiempo, no es ese el momento aquí, pero la iglesia recibe recursos, véalo en el capítulo 2 de Hechos, veo en el capítulo 4 de Hechos, veo en el capítulo, creo que es el capítulo 11 más adelante, cuando la iglesia se deja de ser judía y se va a los gentiles en Antioquía. Los de Antioquía están preocupados porque los judíos tienen problemas, allá tienen enfermedades, tienen terremoto y recogen ofrendas, no para, miren, ni para siquiera para darles el salario de los pastores, sino para ir y ayudarles a ellos. Entonces,
así se refleja en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que estos recursos son, claro, para cosas también materiales, ¿verdad? Como se refleja particularmente en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces, esta concreción al futuro, el concepto del antiguo, el concepto del reino en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento en la iglesia se ve consumado en el libro de Apocalipsis, en cuyas expresiones como el capítulo 11 de Apocalipsis, todos los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo. Y la expresión completa, la concreción de la presencia del reino de Dios se da en una tierra nueva, renovada por el poder de Dios y unos cielos nuevos. Así se manifiesta la escatología del reino en el Nuevo Testamento. Cito, lo siento por algunos que tienen algunos prejuicios, ¿verdad? Cito a un teólogo católico, todavía creo que vive. Él critica la concepción que hemos tenido de la iglesia, tanto los evangélicos como los católicos. Él dice que hay dos visiones erróneas del reino. Una es alienante y la otra eclesiocéntrica. Y para no ahondar más sobre esto por causa del tiempo, entonces lo que quiere decir él es, dice, la primera consiste en proyectar el reino solo hacia el futuro. Bueno, naturalmente lo siento por los dispensacionalistas, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que tiene el sistema dispensacionalista es que muchos lo ven como el reino que se concreta en la dispensación del reino, como se le llama, pero en el futuro. Y el reino en el Antiguo Testamento. Y el reino en la iglesia del Nuevo Testamento. Y el reino en la iglesia actual, ¿dónde está? ¿Estamos carentes del reino? No. Bueno, claro, otra vez, no hay tiempo para discutir más sobre eso, pero la otra concepción, dice, es errónea, dice, es concentrar todo lo del reino de Dios en la iglesia. Ay, aquí nos saca, ¿verdad? Más adelante voy a hablar un poquito de eso, nos saca un poco de las casillas, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que el reino solo pertenece a la iglesia. Pues la Biblia no enseña eso. La Biblia, la iglesia no es la única dueña del reino, es la administradora de los bienes del reino, es la expresión del reino de los cielos, pero no es el reino en sí. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento de qué es el reino que tiene que ir desde nosotros para permear la sociedad y manifestar allí las señales de la presencia del reino. Bien, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, hay que ministrar basado en la cosmovisión del reino. Hay que volver a estudiar esta idea del reino en ambos testamentos. Hay que rescatar la doctrina de la redención. A mis estudiantes de Antiguo Testamento a menudo les pregunto, cuando decimos redención, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a la mente? Y la mayor parte de las personas pensamos en Cristo, en la cruz, en el sacrificio de Jesucristo, en el cristianismo. Y hago una siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de redención? Y bueno, ahí vienen otras ideas, ¿verdad? Pero en el significado original del Antiguo Testamento y que se trae al Nuevo Testamento, redimir es comprar de nuevo. Redimir es volver a comprar. Satanás se había robado estos principios del reino y los hizo suyos. Jesucristo viene a anteponer los principios del reino de Dios para quitarle el poder a Satanás. Entonces, el rescate de la doctrina de redención hay que volverla a trabajar. Por ejemplo, el rescate es a toda la creación, ya lo mencioné. Romanos 8, 19 a 22, solo para mencionar algo, no leo estos versículos, pero habla de que toda la creación gime esperando el día de su redención, de ser rescatado del poder de Satanás. La integralidad del ser humano. Generalmente, y todas nuestras conferencias sobre misiones, no estoy criticando eso, tenemos buenas conferencias de misiones, las basamos casi exclusivamente en la expresión de la misión de San Mateo
ir por todo el mundo, perdón, ir y hacer discípulos a todas las naciones, haciendo discípulos enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Magnífico. Pero se nos olvida la expresión de la misión en los otros evangelios. ¿Cuál es la expresión, por ejemplo, de Lucas? Lucas solo dice y que se predicase este evangelio. Pero si nos regresamos al capítulo 4, en donde Jesús manifiesta su misión, versículos 19 hasta el 22, no tengo tiempo para leerlo así literalmente, ¿verdad? Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para proclamar el año agradable al Señor. ¿Qué está citando? Levítico capítulo 25, Éxodo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, para decir solo pocos. ¿Cómo hemos interpretado esta misión? ¿Es esta misión de Jesús mi misión? ¿Nuestra misión? ¿La misión de la iglesia? Generalmente lo hemos espiritualizado. Liberar al cautivo generalmente, es que oramos por los que tienen demonios, ¿verdad? Y por los que están sufriendo y es cierto, y está bien. Pero liberar también al pobre. Y eso del año agradable al Señor era el año del jubileo, cuando se perdonaban las deudas. Y viene una cuestión económica. No, a eso no nos metemos, ¿verdad? Entonces, rescatar la doctrina de la redención, entonces, tiene que ver no solamente con la pura espiritualidad, sino con aquellos elementos de comunidad, ¿sí? De interés los unos a los otros, de familia, de recursos económicos, ¿sí? Y de espiritualidad, por supuesto, la espiritualidad primero. Y la doctrina de las buenas obras que ya mencioné. Y esto yo lo estoy predicando y se va a quedar, me voy a morir, pero no voy a callar este mensaje. Los evangélicos enterramos la doctrina de las buenas obras, o por lo menos lo pusimos ahí por la esquinita. Pero ¿qué enseñó Jesucristo? Por ejemplo, en la parábola de las bodas, creo que es el capítulo 22 de Mateo, ya no recuerdo, cuando dice que el padre de familia invitó a unas bodas y vinieron, ¿verdad? Pero entró un fulano que no estaba vestido de bodas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y cuando el maestresala, el encargado de la celebración, lo encontró que no tenía vestido de boda, lo agarraron, lo apresaron y lo echaron afuera. Y ahí será el lloro, dice el crujir de dientes. Interesante. Lea Apocalipsis 19:8, solo para. ¿Qué es estar vestido de bodas? Capítulo 19 de Apocalipsis, la boda del lino fino. Y esta no necesita la hermenéutica de los metodistas, de los católicos, de los bautistas, de los pentecostales. No necesita la hermenéutica de ninguno de nosotros, porque el mismo escritor lo interpreta. Y el lino fino es las acciones justas de los santos. Léalo. Entonces, tenemos que crear un nuevo paradigma de iglesia. El paradigma de iglesia como cuerpo, como comunidad. Tenemos que regresar a eso. Somos un cuerpo que nos interesamos los unos por los otros. Tenemos que recrear ese entender de que la iglesia es gente, no son nuestros edificios, no son nuestros programas, no son nuestros títulos, no es nuestro liderazgo, no es nuestras cuentas bancarias. La iglesia es la gente redimida por Jesucristo. Y votar para allá ese paradigma de que el éxito lo medimos en los parámetros de este mundo. ¿Quién es exitoso? El que tiene el mejor programa, el que sale en televisión, el que escribió los mejores libros, que ha vendido 5 millones de copias, esos son los paradigmas de éxito de nuestro ministerio. ¿Cuál es el paradigma de éxito del ministerio en la Biblia? La cruz que redime. Y por lo tanto, el énfasis en la vida en sociedad. El énfasis no solamente una vida superficial, sino que nos interesamos por los otros. No solamente una vida que nos cubre o que está cubierta
por nuestra liturgia, por nuestra ida al culto, por nuestra alabanza, por nuestra música, por nuestra decoración. Bien, 3, nuestro punto 3. Ideas descabelladas. Ideas descabelladas. Yo encontré esta lámina en el internet y la puse así, pero yo expresaría esta idea al revés. ¿Estoy viviendo y construyendo el reino de Dios o mi propio reino? Al revés, ¿verdad? Yo la leí así, así la puse, ¿verdad? ¿Estoy viviendo para construir mi propio reino o el reino de Dios? Esa es la primera idea descabellada. En las últimas lecturas y seminarios que hemos tenido en nuestra denominación, hemos estado promoviendo la lectura de estos autores norteamericanos que, infortunadamente, estas ideas hace 20, 30 años se consideraban subversivas. Se consideraban, no, eso no voy yo. Pero ahora, como viene de un hermano de Norteamérica, como que ya les empieza, las empezamos a abrazar y enseñar. Él dice, se llama Darrell Miller, aquí más adelante está el nombre de él, en un libro que escribe Vida, Trabajo y Vocación, pero también escribe el libro de ADN, o sea que ha organizado una asociación, eso es lo que significa ADN, Asociación para el Discipulado de Naciones, Asociación Discipulando Naciones, ADN. Y él dice, yo encontré algo interesante, dice, que hay un vacío en la manera como hemos cumplido la gran comisión. Hemos entendido, como yo ya lo cité, que ir a las naciones es así como lo dice Mateo 28, 19 y 20, como ya lo cité, y eso implica o enfatiza en un elemento que es la demografía, a las naciones, a las etnias, a las naciones. Pero poco hemos hecho énfasis en llenar la tierra, aunque hay bastante, pero no hemos llegado a que tenemos que llenar la tierra, que es la dimensión misional de Hechos 1:8, que lo sabemos de memoria y que sabemos que es de la misión, ¿verdad? Que es la misión que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Recuerdan ustedes que dicen? Todo mundo, los evangélicos que hemos leído la Biblia por 5, por 10, por 15, por más años, yo tengo ya casi 60 años de estar leyendo la Biblia, ya lo sabemos de memoria, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ya no es una dimensión solamente demográfica, sino que una dimensión geográfica, dice él. Y está bien, hemos hecho bastante en eso, dice. Gracias a Dios, aunque no lo hemos alcanzado, pero gracias a Dios. Pero donde fallamos en haberlo leído, no haberlo leído, la manera como lo expresa San Marcos. Y es que San Marcos, ahí en 16:15 de San Marcos, dice que a toda criatura, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¡Wow! Y vaya, hágale exégesis, ¿verdad? Claro, lo entendimos que toda criatura significa la criatura humana, ¿verdad? Y que del caballo y de la piedra y del árbol y del río. No es criatura. Y aquí está una de las grandes necesidades o del nuevo entendimiento que tenemos que abrazar sobre la necesidad de trabajar la misión en un elemento que casi no hemos trabajado y que de repente lo hemos considerado hasta como tabú. La redención de la creación, como ya lo mencioné. Estas son las ideas que Darrell Miller presenta, que la misión desciende desde su presencia soberana a nosotros la iglesia como ciudadanos autónomos, pero en comunidad, que se desprende en estas 3 dimensiones. Familia, la iglesia, el gobierno civil, para exigir justicia y protección y para acompañar en la distribución de la justicia que tiene que ver no solamente con la justicia espiritual, sino con la justicia también social. Bien. Darrell Miller sigue desarrollando esto y él dice
que una de las cosas que tenemos que cambiar en la manera como entendemos nuestra misión, ay, ya se me fue el tiempo, es pues que tiene que manifestarse en nuestras profesiones, en el comercio, en la solución de disputas. ¿Dónde están los cristianos, nosotros como líderes que nos metemos a pacificar? Hay disputas, la gobernabilidad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. El gobierno civil, la educación, es que no tengo tiempo para discutir mucho esto, la salud pública, el arte, la actividad económica, la ciencia y la tecnología. Entonces nos dicen ustedes, yo en un curso que he servido en el seminario teológico, en varios seminarios teológicos, en la UCEN, en varias ocasiones en que he servido curso, he tenido estudiantes reacios a pensar en esto. Y que la iglesia no tiene nada que ver con eso. Cuidado, también la tecnología, la educación, el gobierno, el ser humano necesita ser redimido, aunque no vengan a la iglesia. Y ahí está el concepto de reino de Dios. 4, y aquí es donde, aquí es donde rasca, ¿verdad? O mejor, donde pica. Mejor dicho, aquí es donde vamos a rascar donde pica. En primer lugar, todo lo que hacemos tiene que ser considerado como sagrado. La sacralidad de lo secular. El del oficio, el carpintero, el albañil, o el profesional, el abogado, el científico, el maestro, el doctor, hace un trabajo sagrado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestras manos la administración de la persona humana para que redima su dignidad. Por lo tanto, respeto a los que menos respeta el mundo de allá afuera. La misericordia y el amor. Hablamos de misericordia y amor al prójimo, pero cuando nos tocan nuestra bolsa, cuando quieren venir a nuestra casa, un hermano me mandaba que ya murió, que era el director de mi instituto bíblico cuando yo estudié al principio, me mandó un PowerPoint y decía, en aquel día final, el Señor no nos va a preguntar qué tan lindo era tu templo, sino cuántas personas hallaron ahí misericordia. No te va a preguntar qué tan ¿cómo se llama? Llena de instrumentos y de cosas para la vida moderna estaba llena tu casa y qué tan bonita y qué tan buena arquitectura tenía tu casa. Te va a preguntar a cuántos acomodaste cuando no tenían un hogar donde ir. No te va a preguntar si usabas el carro del año, te va a preguntar a cuántos le diste jalón. No te va a preguntar a cuántos asesinatos o cuántos juicios hubo en tu comunidad, sino a cuántos le mostraste misericordia. No te va a preguntar qué hiciste en el barrio, en la colonia, te va a preguntar si cuidaste de su creación. Entonces, y aquí vamos aterrizando. ¿Qué necesitamos hacer? Renovar nuestra mirada, ponerle un nuevo lente. La iglesia primitiva, sin poder, sin templos, sin cuentas bancarias, conquistó el imperio y llenó el mundo con el evangelio. Entonces, aquí vale leer esta cita de Apocalipsis. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que ponernos un nuevo par de anteojos. Tenemos que ponernos un nuevo lente. Aquí está. ¿Dónde está el ministerio de la iglesia de los movimientos migratorios? ¿Cómo es? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Hay albergues para apoyar a aquellos que están sufriendo en la migración? ¿Hay rehabilitación de los retornados? ¿Hay atención a las familias desamparadas que se quedaron? Hijos, sobrinos, nietos, porque sus padres se fueron. Hay programas de prevención. ¿Dónde estamos en nuestro ministerio? ¿Estamos viendo lo que el Señor mira? ¿Estamos viendo con los ojos de Dios? Cataclismos. A medida el mundo se desgasta, va a haber más tsunamis, va a haber más terremotos, va a haber más inundaciones, va a haber más sequías. La escasez se viene, y interprételo usted como el principio, como yo lo interpreto, que es capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el principio de dolores. ¿Dónde estamos
en nuestra pastoral, a los empobrecidos por estas situaciones. Entonces, ¿cómo tomamos nosotros esta responsabilidad de resarcir, o mejor dicho, de hacer el ministerio a los que están empobrecidos? Hay atención en las emergencias. ¿Está preparada la iglesia técnicamente, económicamente, físicamente, geográficamente para atender más necesidades que vendrán por inundaciones, terremotos que van a arreciar en los años que vienen y en los siglos que vienen? Reconciliación de familias que están en conflicto, extrema pobreza. Y aquí es donde vuelvo a las buenas obras. Solo lean estos pasajes, no los voy a leer. Muchos evangélicos, como no somos salvos por obras, ¿quién sabe? Mateo 25, 31, 46. Cuando termina esa exploración que dice que traerá las naciones a juicio. ¿Quiénes son las naciones? Las etnias, los pueblos, las gentes. Irán unos, dice, a la derecha y el otro a la izquierda. No ideologice esto, ¿verdad? Por favor. Y dirá, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Lucas 10, ¿qué es? La parábola del buen samaritano, ¿verdad? Cuando termina Jesús de relatar la parábola del buen samaritano, que fue iniciada por un conocedor de la ley, un escriba, le dice, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y le dice los mandamientos. Todo lo he cumplido. Entonces, pero te falta algo, le dice. Y empezó y les contó la parábola del buen samaritano. En cuanto termina la parábola del buen samaritano, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué le preguntó? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Cuidado. Ustedes me están diciendo, se está saliendo este pastor de la teología protestante. Bueno, lea la Biblia. La teología es una cosa, la doctrina es otra cosa, pero la Biblia lo que enseña es esto. Y ya mencioné Apocalipsis 19:8. Ecología, concienciación de la naturaleza. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Son grandes retos de la humanidad para la redención de la humanidad. La reforestación, el manejo de la basura, concienciación del manejo de la basura, control de incendios forestales. ¿Qué tal si la iglesia se va a las escuelas y a las comunidades? Este año aquí no va a haber incendios. Y solamente va a mitigar 2 incendios, por decir así, por decir algo. Estamos cumpliendo la misión de la redención de la creación. ¿Y qué diremos del narcotráfico y la narcodependencia? ¿Tiene la iglesia? ¿Qué fortaleza le podemos adjudicar a la iglesia en prevención de la narcoactividad y de la narcodependencia? ¿Qué pastoral de misericordia tenemos? ¿Qué rehabilitación podemos ver como oportunidad para mirar con nuevos ojos? ¿Qué emprendimientos? ¿Qué tipo de educación estamos reinventando? No la educación que es allí solamente escuelas y colegios y hasta universidades para hacer dinero. Bueno, está bien, no es que es pecado eso, pero ¿dónde están las que están con la intencionalidad de hacer el ministerio de Dios? Y por supuesto, los movimientos religiosos que están a la vuelta de la esquina. Movimientos como el hinduismo, las religiones esotéricas y el islam están llegando a nuestros predios y probablemente van a llegar con proposiciones más efectivas para la vida aquí en la tierra, que son más elegantes y que son más eficaces en la redención del ser humano mientras estamos aquí, antes de que nos vayamos a la otra vida. Termino. Entonces, echemos una mirada atrás. Miremos, tratemos de pidiéndole al Señor que podamos mirar con sus ojos, como dice el canto. Ayúdame a mirar con tus ojos, ¿verdad? Ayúdame a mirar con tus ojos.
Si miro para atrás, si miro todo lo que yo he vivido, cómo hace la iglesia su ministerio, qué prioridades pone la iglesia en su ministerio, hablemos de esto. La mirada, solo para tener 3 pensamientos, como ya lo mencioné anteriormente mientras hablaba. Una iglesia sin poder terrenal, ya dije, sin templos, sin cuentas bancarias, sin vehículos, sin aviones, sin barcos, conquistó el imperio. ¿Por qué nosotros no podemos conquistar el mundo que todavía necesita redención cuando tenemos mucho más recursos que ellos? Pero al contrario, a partir del siglo VI, cuando el Islam entró a los territorios evangelizados por la iglesia, vaya hacia Turquía, vaya hacia Grecia, vaya hacia lo que era Mesopotamia, vaya a lo que eran todos esos países y lugares que Pablo y que sus discípulos y Pedro y sus discípulos habían evangelizado, los tomó el Islam hasta el día de hoy, porque la iglesia se acomodó ya a partir del siglo VI. Y entonces una iglesia acomodada perdió el rumbo y toda la Edad Media se le llama la Edad Oscura porque la misma iglesia no entendió su misión, sino que se ocupó en enriquecerse y mantener y ejercer su poder sobre este planeta Tierra. La iglesia debilitada sucumbió ante el Islam. ¿Seremos nosotros mejores que ellas? Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos hable, Dios renueve el entendimiento de nuestras mentes y de nuestras almas para retomar la misión que nos toca cumplir en este día. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Qué buena exposición, sinceramente. Bien, hermanos, vamos a dar paso al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a leer algunas que están aquí en el chat. Dice el hermano Edgardo Sorto. Buenas tardes, hermano. ¿Qué opinión tiene del giro que dio nuestro país hacia el socialismo? Doctor. Gracias. Habíamos estado orando y pensando en eso, ¿verdad? No sabemos a qué punto esto va a afectar. Más, menos, no sabemos. Esperemos, démosle el beneficio de la duda. Pensémoslo voy a hablar como para responder eso, de 2 elementos. Todo el mundo estaba orando porque tuviéramos un gobierno más favorable a la iglesia evangélica. Desafortunadamente, nuestro liderazgo de la iglesia evangélica no hizo un buen papel. Se acomodó al lado del poder, aunque estaba errado en su administración pública. Desafortunadamente. Si Dios nos trajera una parte, Dios no lo quiera, ¿verdad? Todavía no, como dije, hay que dar el beneficio de la duda. Si Dios nos trajera una situación de aprieto, eso es lo que Dios quiere, que veamos, porque pensamos que acomodándonos, que nos den más dinero para templos, para campañas, para seminarios, y que nos den, eso es lo que queremos. No, la iglesia y el pueblo de Israel y la iglesia estuvo más cerca de entender la misión del Señor cuando estuvo apretada por la dificultad y por la persecución que cuando tuvo solvencia. El pueblo de Israel fue más fiel al cumplimiento de su misión en peregrinaje que cuando se acomodó, empezó a acumular oro, plata y empezó a ver solo las riquezas de este mundo y se perdió. La iglesia primitiva avanzó con el evangelio. Cuando se acomodó, lo último que dije, empezó a acumular riquezas porque tenía el poder para poner y quitar reyes, pero no cumplió su misión. Si Dios nos mete en un estrecho, démosle gracias a Dios como lo dice Santiago. Dad gracias al Señor si estáis en tribulación, porque la tribulación produce paciencia y nos va a enseñar a ser más fieles en una situación que en el momento en que estemos holgados en nuestra situación. Dios no quiera eso, pero si viene y es la voluntad de Dios, es porque Dios nos quiere decir algo. Entonces, esperemos, demos el beneficio de la duda. Gracias. Gracias. Bien, hermanos, en el chat hay un formulario. Si ustedes no son parte del seminario y quisieran saber un poquito más acerca del Seminario Teológico Maranata,
lo pueden llenar y pueden llenarlo en el transcurso de que estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Miré que el hermano Olvin levantó la mano. Adelante, hermano Olvin. Hermano Balsasar, un placer saludarlo y escucharlo. Debido a la pregunta primera que se le hizo, yo tengo una duda o cómo, más o menos sobre eso, es más o menos un comentario y me gustaría saber su opinión. Hoy en día la iglesia y con las elecciones que acaban de pasar, ya desde anteriormente el cristianismo, no sé si todo, pero en gran parte el cristianismo se ha tornado un poco gubernamental. Hasta los cristianos estamos dependiendo tanto del gobierno. Usted decía que dónde están, qué estamos haciendo con los migrantes, con los que vienen de allá y todo eso. Estamos aún los cristianos dejándoselo al gobierno todo. E incluso nosotros mismos pedimos al gobierno que haga tantas cosas hasta por la misma iglesia. Es por eso que vemos hermanos, pastores y quien sea pidiendo ayuda al gobierno para una iglesia. Ahora, si estamos gubernamentados, ¿cómo sacar a la iglesia de allí? Es eso, y yo sé que de repente las preguntas son, o las respuestas a estas preguntas son tan sencillas que de repente yo las tengo, pero en la práctica, ¿cómo hacerlo? Ok, yo creo que tenemos que atrevernos a ser valientes y denunciar lo que no es correcto. Nosotros lo hicimos en su momento, desde que empezó esto. Les voy a contar esto, que es casi como una anécdota personal, ¿verdad? Hace solamente 2 horas o 3 horas, me llamaron de la Confraternidad Evangélica para invitarme a un almuerzo. Para que tenga oportunidad. Desde que hace unos 7 años, yo me acerqué a las oficinas de la confraternidad para decirles que no me parecía esa cosa de que los evangélicos estemos dependiendo de que nos den, y que porque nos den una campaña en el estadio o una conferencia en el hotel tal, y vamos a estar, como se dice, literalmente sobándole la leva al funcionario público, al político. Eso no está correcto. Sea de derecha o sea de izquierda o sea de lo que sea, no está correcto. La iglesia no necesita de esas prebendas para sobrevivir. La iglesia no debe necesitar del apoyo político para avanzar en la predicación del evangelio. Veamos la historia otra vez, lo que acabo de decir. Entonces, me da pena que hemos sido muy mal representados. Y si yo tengo oportunidad de volver, entonces yo dije algunas cosas allá en la oficina, hermanos, miren esto y esto está sucediendo, y no me volvieron a invitar a sesiones y a reuniones. Entonces hoy le dije que me invitaron, pues yo pensé que estaba olvidado, le digo, porque supuestamente yo soy anciano de la confraternidad evangélica. Nunca me llamaron a ninguna reunión. Si yo tengo oportunidad, bueno, voy a buscar la oportunidad. Ahorita es una buena oportunidad para regresar a nuestros líderes. Es que el primer problema que tenemos los evangélicos es que somos muy desunidos, ¿verdad? Y cada uno se dispara por su lado diciendo cualquier cosa, y como tiene una iglesia grande y tiene un medio de comunicación, a él lo oye, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que tenemos que decirlo, ¿verdad? Y hacerlo en forma de reclamo, de denuncia, qué sé yo, porque nosotros en unos chats ahí compartimos que según las lecturas del Antiguo Testamento, los profetas oficiales de los monarcas, de los reyes que decían paz, paz, todo va a estar bien, todo va a tu lado, eran los profetas falsos, pero los que comían de la mesa del monarca. Pero muchas veces los profetas verdaderos estaban afuera diciendo todo lo contrario y no eran oídos.
A Jeremías lo metieron en la cárcel, lo metieron a la cisterna porque decía todo lo contrario de los profetas falsos. Entonces, como que tenemos que revivir, la primera cosa que tenemos que revivir es volver a apuntar esta enseñanza de la historia de la Biblia, volver a la Biblia, pues, y advertir. Y pues crear frentes. Nosotros, la iglesia, no estamos obligados a aceptar todo lo que nuestros líderes que nos representan allá están haciendo y diciendo. Tenemos la libertad de hablar, tenemos la libertad de expresarnos, de organizarnos, etcétera, etcétera. La otra cosa que podemos hacer naturalmente es modelar algo. No podemos estar hablando sin hacer algo. Rehabilitación de ancianos. ¿Dónde están nuestro ministerio a los desvalidos, ¿verdad? A los discapacitados, a los ancianos? ¿Dónde están? La rehabilitación a los drogadictos, a nuestros alcohólicos. Ahí está el ministerio. Pero tenemos que hacer algo para tener voz con qué hablar, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, yo diría que tenemos naturalmente que ponerle la espiritualidad que merece. Espiritualidad me refiero a la oración, a las partes espirituales, pero al estudio más profundo de este tipo de temática en la misma escritura y teología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero no apabullarnos porque puede ser que este gobierno que sea adverso, qué sé yo, no sabemos. Habrá sus rachas. Esperamos que no, esperamos que por lo menos no sean tan, pero por lo menos pudiera ser que haya algunas situaciones, tenemos que prepararnos para eso, psicológica, espiritual, económicamente, de todas las maneras tenemos que prepararnos en caso que venga una situación adversa. Eso es lo que... ¿Me permite una repregunta, pastor? Amén, amén. Fíjese que usted cree que el factor... Hola, Miss Jenny, ¿me copia? Que el factor liderazgo, disculpe, estoy en el trabajo y tengo radios de comunicación aquí. Que el factor liderazgo o el hecho de que el liderazgo crezca desordenadamente, porque voy a mencionar esto, de repente en algunas misiones o instituciones cristianas, organizaciones cristianas, el muchacho aceptó a Cristo hace 3 meses y en 4 o 5 meses está liderando. Yo no tengo nada en contra de lo que Dios puede hacer a través de una persona, pero en cuanto a formación, me parece a mí, o no sé qué opinión le merece usted el hecho de que me parece a mí el liderazgo descontrolado que está creciendo y darle alas a quien todavía no aprendió a volar sea un factor. Sí, naturalmente. Y por eso lo último que dije, la espiritualidad de que hablé no es una espiritualidad solamente de oración y de ayuno, que es parte, ¿verdad? Sino del estudio de volver, como dije, a revisar, ponernos nuevos lentes, como dije, la enseñanza de la escritura. ¿Qué enseña la escritura? Que no deben ser neófitos. Que un líder, un anciano, una persona que va a tomar una responsabilidad eclesial, no debe ser una persona neófita. Desafortunadamente, pues otra vez, como no tenemos regulaciones sobre esas que nos obliguen, tenemos que establecer esas regulaciones como comunidad, por ética, por práctica, por ejemplo, por modelación, no por reglamentación, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, aquí hay 2 manos más levantadas, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo que he estado compartiendo con otros hermanos, colegas pastores, volviendo a lo mismo que estamos diciendo de estar teniendo que depender de recursos del gobierno o de políticos para hacer la obra de Dios. Los Estados Unidos está sucediendo lo mismo. El gobierno del expresidente Trump les había prometido a los evangélicos que él iba a poner una persona en la corte que no iba a permitir la cuestión de los matrimonios gay y esa situación del aborto. Y esto es lo mismo que se ha discutido aquí. Y dicen que se los cumplió, pero, y escúcheme bien esto, ojalá podamos hacer viral esto. Es que
La manera de hacer el ministerio no es a través de decretos y del poder político para transformar la sociedad. Es a través de la conversión, es a través del arrepentimiento, es a través del compromiso con Dios que vamos a cambiar a esas personas, no a través de decretos y de cortes. Y lo mismo está pasando aquí en Honduras. Queremos poner una ley para que se lea la Biblia. No, hombre, si ese es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Queremos poner o poner una ley para que no haya la cuestión del divorcio y los gays. Tenemos que evangelizarlos. Son parte del pueblo irredento de nuestra sociedad que hay que redimirlos, que hay que repensar cómo hacerlo y que sea difícil. Estoy de acuerdo, pero no se pueden ni discriminar ni tampoco se pueden olvidar, pero esa es tarea de la iglesia, no de las leyes o decretos del Estado o del Congreso Nacional. No lo estamos buscando allí. Es lo que quiero decir yo a todo el mundo. Ok, Daniel, tienes otras manos levantadas. Sí, gracias, doctor. El hermano José Casco, de España. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Bendiciones. Bendiciones a todos. Bueno, bueno, un placer siempre estar en estas conferencias. Tenía una pregunta, ya que menciona que, bueno, tiene mucho tiempo ya en Evangelio, mucho estudio, y supongo que ha visto la evolución del tema de cómo va la iglesia, ¿no? Bueno, en principio creo que antes del 2000 era un tipo de iglesia y ahora creo que está creciendo de una manera tal vez desmedida. Y bueno, yo hacía esta pregunta de, bueno, yo sé que hay muchas ideas que han nacido y se han desarrollado dentro de la iglesia y han nacido muchas más denominaciones. Pero nosotros, por ejemplo, que vivimos en un país, bueno, en especial en Barcelona, que hay mucha multiculturalidad, digamos, de América del Sur, de los europeos, de, bueno, en fin, cantidad de personas, ¿no? Decía volver a los principios, que yo creo que es muy correcto. El tema es que siempre la pregunta es cómo volver a ellos, ¿no? O sea, si recuerda, por ejemplo, cuál fue la mejor etapa de la iglesia entre 1960 a lo mejor y el 2000, donde se desarrolló tal vez de la mejor manera. No sé si podría decirnos algo acerca de esto. Bueno, solamente acotar que todos los cambios y especialmente los que son profundos, que tocan como esto que estoy mencionando yo de las buenas obras, que es un tema que hay que socializar más, volver a estudiar la Biblia, no se consiguen sin algo de sufrimiento, sin algo de oposición, sin algo de, ¿qué más llamarle? Marginamiento. Los reformadores no es que hallaron el campo tan fácilmente, ¿verdad? Tuvieron que sufrir sangre y hasta guerras vinieron después porque se mezcló la cuestión de la geopolítica. Hay que reconocer que los príncipes que firmaron la reforma apoyaron económica y políticamente la reforma y por eso tuvo éxito. Y ni modo, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, pero los cambios no se lograron así nomás, y hubo que hacer experimentos. Leamos los experimentos de Juan Calvino en Ginebra, ¿verdad? Que quería imponer las reglas del evangelio a toda la sociedad y se vio que era difícil, pero logró algo que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Entonces, no pensemos, pues, esto que estamos proponiendo no es una cosa ya en el fondo que se puede lograr de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenemos que seguir concienciando de nuestra responsabilidad como comunidad, de nuestra responsabilidad hacia la creación, hacia las grandes dificultades que el mundo empieza a confrontar y van a venir más. Tenemos que plantearnos eso y los cambios no van a ser así nomás. Tenemos que luchar y yo quiero utilizar un término aquí muy caliche, ¿verdad? De Honduras. Mojarnos los tobillos, por no decir otra cosa, ¿verdad? A hacer algo en eso, otra vez, para modelar, por pequeño que sea. Porque ahí hay otra cosa. Muchas de estas cosas que se están haciendo, se las relegamos a las ONG evangélicas. Hablemos de Tear Fund,
hablemos de aldea global, hablemos de visión mundial, hablemos de compasión, hablemos de ASJ, que es de corte evangélico, ¿verdad? Pero se los hemos dejado a ellos. No, es que la iglesia tiene que organizarse también, ¿verdad? Para que vaya modelando estos cambios. No, tenemos que meternos a esto sin, bueno, que eso es lo difícil, ¿verdad? Sin sucumbir al manipuleo que tienen los políticos y los gobernantes del mundo. Entonces no va a ser fácil, ¿verdad? Y claro, en una situación como España, es más difícil porque hay que considerar que España ha sido poco evangelizada desde el punto de vista de la evangelización protestante y que ha habido bastante oposición al evangelicalismo, pero no quiere decir que está del todo cerrado. Entonces hay que por decir así, reinventarse metodologías, estrategias que van a pegar con aquella sociedad. No la conozco, tendría que estudiar esa situación. Sí, es que solo una cosa más, es que, ¿sabe qué pasa? O sea, aquí ahí está el Consejo Evangélico, el Consejo Evangélico, y que hace muy bien su trabajo y todo, pero, por ejemplo, el problema que ha habido aquí es que algunos pastores conocidos que tienen 30 o 50 años de estar aquí, de toda su vida, que la iglesia no está regularizada. Y entonces ahora empiezan a regularizar todo y es donde empiezan a haber problemas. Entonces empiezan a negar, digamos, todos los permisos que normalmente tendríamos que tener libertad, ¿no? Porque en realidad hay una ley que dice que hay libertad de culto, pero cuando se solicitan permisos para evangelización en la calle o para, no sé, visitar las cárceles o alguna cosa así, está demasiado regularizado. Y claro, el pastor de la iglesia donde nosotros asistimos ha intentado en muchas ocasiones, ¿no? Hacer asociaciones y esto para poderse entrar en estos lugares y bueno, sinceramente las diferencias de cultura se interponen bastante en estos temas, pero mucho, ¿no? Y después agreguémosle a esto que España es un lugar donde se profesa mucho el ateísmo, ¿no? Es bastante, o sea, yo creo que en los países de nosotros a lo mejor no es tanto, pero aquí es muy normal escuchar que cuando alguien se le habla diga, bueno, no, es que yo no creo en Dios, ¿no? Directamente no creen, ¿no? Y después están los extremos que son muy religiosos. Entonces yo por eso le preguntaba, o sea, si en algún momento, en estas dificultades que hubieron, ¿no? Para poder entrar con el Evangelio en los 70 o en los 80, ¿no? Que recuerdo que a lo mejor yo no había nacido ahí, pero recuerdo el 90, una iglesia muy diferente a la de ahora, por ejemplo, un poco más ordenada. ¿Hay algún principio aplicable ahora? Pues es el tema, ¿no? Yo sé que la organización siempre es importante, pero se tuvo que partir de algo, se tuvo que partir de algunas cosas, supongo. Por eso yo preguntaba si hubo alguno, porque a veces veo un poco más difícil, ¿no? Hoy en día, adaptarse, ¿no? A muchas cosas o poder resurgir como una iglesia saludable. Bueno, y eso que sucede en España, que ya es de por vida, ¿verdad? Es lo que Sí. podría suceder aquí en Honduras con un nuevo régimen, ¿verdad? Es lo que sucede en México. México es difícil la evangelización por la regulación, el excesivo, diríamos, ¿cómo llamarle? Trampas que le ponen. Entonces, pero ellos se han inventado muchas cosas, asociaciones de educación, que de esto y que del otro, para poder incursionar en la sociedad mexicana. Los mexicanos tienen algo de experiencia sobre eso, porque México no es fácil. México es difícil, la evangelización. La iglesia no es fuerte en México, la iglesia evangélica me refiero. Entonces, en ese sentido, pues hay que estudiar esas situaciones, como dije, con metodologías y estrategias que siempre hay algunas esquinitas. La iglesia primitiva, por ejemplo, los judíos expulsaban a los cristianos de las sinagogas que se, como diría, protegían a través de la sinagoga, porque el imperio romano no perseguía a los judíos de la misma manera. Y entonces los judíos empezaron a expulsar a los cristianos. Entonces tuvieron que tomar otras estrategias y como entendemos teológicamente eso, acicató
la evangelización en otras culturas porque no se sentían bien o eran perseguidos o eran mal tratados allí en su tierra natal. Entonces otra vez hay que interpretar los signos de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene en España y en otros países que de manera similar? Contrario a los países de la extinta Unión Soviética, han respondido más al evangelio allá, y la misma China, claro, no conozco a fondo, he leído algunas cosas en donde pues ellos han buscado estrategias, claro, muchos de ellos a costa de sangre y persecución, ¿verdad? Sí. Dos preguntas más, doctor. Una, Bueno. ¿me puede recomendar algún libro que hable acerca de la historia de cómo llegó el evangelio a Honduras y a Centroamérica? Dice el hermano Edgar. Ok. Ay, cómo hemos deseado escribir algo sobre eso. Bueno, está está una que no pude conseguir, solamente un tomo, de este hermano Piedra, Arturo Piedra, de lo que es hoy la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José. Hay que buscarlo. Arturo Piedra, si no mal recuerdo, es el nombre, que se llama Evangelización Protestante. Claro, el punto de vista católico puede verlo en la historia de la iglesia de Enrique Dussel, desde el punto de vista católico, que casi no habla de los evangélicos. Y está el de Pablo Deiros, Evangelización o Historia de la Iglesia en Latinoamérica. La verdad es que no lo conozco, solo he leído partes y parece que él hizo una nueva edición de eso. Entonces, en esos tres rubros es que hay Justo González, Pablo Deiros en Evangelización, creo que se llama la Historia de la Iglesia en Latinoamérica. Bueno, como dije, hizo un combo con ese y el de Arturo Piedra, que nunca pude conseguir. Él ya murió. Yo lo escuché en una conferencia, compré el libro que tenía, que era solo un tomo, no sé si salieron 2 o 3 tomos. Esos 3 serían los que puede usted conseguir para esa evangelización. Para eso que es lo más fresco que se ha escrito en historia de la evangelización protestante. Cerramos con esta. Andrés Urbina. ¿El reino es aquí o es allá? Cuando Jesucristo predicó el reino de Dios, ¿a qué se refería? Tajantemente. Sí, ese es el dilema de la interpretación de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. El sistema dispensacionalista lo tira al futuro, como lo critica Leonardo Boff, ¿verdad? Que el reino solo está en la dispensación del reino más adelante. Sin embargo, Jesús enseña que el reino está entre nosotros, que el reino ya llegó. Y hay toda una disputa entre la interpretación dispensacionalista y la interpretación preterista del Apocalipsis, en el sentido, en parte es sobre la doctrina del reino. Entonces hay que volver a estudiar la doctrina del reino. Por eso, ¿cómo se llama? Bultmann, que me corrija Daniel, que ahí lo veo, establece la idea de, después de estudiar la situación, de que las dos cosas, el reino está allá, pero todavía no, ¿verdad? Esa visión la retoma la nueva escuela dispensacionalista en lo que se llama el dispensacionalismo progresivo. Entonces, las dos cosas, el reino está aquí, pero no está completo. El reino está aquí y debe de manifestarse en la iglesia, en nosotros, a través de las señales de justicia, que son paz, ¿verdad? Justicia, ¿sí? Prosperidad, en el sentido bíblico y teológico de la prosperidad, en el sentido de que, como dice San Juan, que así como prospera nuestro espíritu, debe prosperar también nuestra bolsa. No debe, el redimido no debería sufrir extrema pobreza. Digo extrema pobreza, ¿verdad? Entonces, el reino debe manifestarse en eso.
en aspectos de justicia que deberían comenzar por la iglesia, en donde muchas veces somos injustos, ¿verdad? Entonces el reino está aquí, como dice Bultmann, pero todavía no está completo. Entonces hay que leer los nuevos documentos o la nueva posición del dispensacionalismo progresivo, en donde adoptan algunos aspectos preteristas y algunos aspectos idealistas o espiritualistas de la interpretación de Apocalipsis, para ver eso como lo presentan ellos. Les falta bastante literatura todavía que desarrollar, pero sí. Entonces yo abrazo esa posición, la enseño. En efecto, tengo pues un manual de estudio sobre el Sermón del Monte, en donde hablamos de cómo está la presencia del reino de Dios entre nosotros y cómo debemos desarrollarla entre nosotros y en la iglesia. De estas cosas de que estaba hablando yo. Gracias. Bien. Adelante, hermano José, cerramos Sí, con José y luego el hermano Sotero va a despedirnos. Bien. gracias, muchas gracias. Fíjate, mi pregunta es, para el hermano es, ¿cómo se imagina el panorama de la iglesia hispano-latinoamericana dentro de unos 5 años? De otra forma estamos en el año 2027. ¿Cuáles son los posibles escenarios que experimentará la iglesia hispanoamericana en ese tiempo, para más o menos tener una claridad del panorama de lo que podría experimentar la iglesia? Gracias. Qué buena pregunta, ¿verdad? Gracias, hermano José. Bueno, hemos escuchado, por ejemplo, a gente como Pablo Deiros, hace 2017, tuvimos una conferencia sobre la iglesia del futuro. Y él decía que la iglesia, y yo diría que abrazaría bastante lo que dice él, con algunas ligeras acomodamientos, podría decir, que la iglesia va a seguir creciendo. Y la iglesia, para bien o para mal, va a ir introduciéndose más en la política. Tenemos que trabajar esa parte. Y va a ir moldeando ciertos aspectos de la política, de los gobiernos de este continente. Ahora, si nosotros dejamos que esa parte invada la iglesia, probablemente en 20 años se va a desprestigiar bastante el concepto de la iglesia evangélica. En efecto, un analista la semana pasada de esta situación post-elecciones dijo: la iglesia evangélica estaba en más o menos un 40, para decir algo, un 40% de aceptación o de credibilidad en la sociedad hondureña, y por los acompañamientos políticos que se han dado ha bajado al 20%. Entonces eso nos va a afectar, porque muchos pastores, líderes evangélicos están apostándole a participar en la política, y eso los va a desgastar y nos va a afectar a todos. Entonces tenemos que, por decir así, hacer un esfuerzo por evitar que esas mancomunaciones políticas por lo menos sean más sanas de lo que son hasta el momento, y para reprogramar esta idea de reconstruir el concepto de reino de Dios y no estar dependiendo de esas cosas, como las hemos hablado, que son peligrosas y nos pueden hacer mucho daño y nos van a ganar un buen trecho de desprestigio por causa de los desaciertos que ya han sucedido. Miren Guatemala con Ríos Montt, miren Perú con Fujimori, y ustedes estudien ese panorama. No sé si conocen todos el libro que es ¿de quién es? De Pablo Deiros. Sí, de Pablo Deiros, Los evangélicos y la política en América Latina. Léanlo y vean cuántos desaciertos nos hemos ido ganando. Hace como unos 20 años, yo una vez estaba en Guatemala y, por así decirlo, me invitaron a una reunión de lo que es allá, ¿cómo se le llama allá? La Alianza Evangélica, que sería como lo de la confraternidad aquí en Honduras. Y me fui a la reunión solo para ver qué era lo que estaba pasando, y me dio vergüenza, francamente. Porque los líderes, los pastores, porque era una reunión con políticos. ¿Y sabe qué?
Los líderes estaban preguntándole al político qué prebendas iban a tener la iglesia evangélica si él ganaba las elecciones. Eso es vergonzoso. Entonces, eso nos va a traer desprestigio. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por el lado este que estamos diciendo. Tenemos que predicar proféticamente que volvamos a las fuentes de la Biblia. Tenemos que predicar cuál es nuestra responsabilidad misional. Tenemos que predicar cuál es el papel que debe jugar el gobierno y cuál es el papel que debe de jugar la iglesia, y ahí hay que separarlos. Uno de los principios de la Reforma fue y debe seguir siendo la separación total entre iglesia y Estado. Entonces, vamos a estar en esa lucha, hermano José, en los años que vienen. Bien, hermano, sé que hay bastantes preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Voy a darle paso al rector del seminario, el hermano Sotero. Por favor, hermano, si nos puede despedir, por favor. Gracias. Bien, hermano, agradecemos al hermano Belsasar por el tiempo que nos ha prestado. Gracias, hermano, por su tiempo, sacrificar el ministerio, sacrificar su familia para darnos este tiempo a nosotros. Estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y agradecemos a todos los hermanos que se han conectado. Nosotros aquí estamos reunidos, aquí 14 hermanos en un salón, y todos han estado muy atentos, ¿verdad?